CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El país sigue esta noche hablando sobre la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En general se escucha por todas partes oposición a la idea, pero sorprendentemente el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras anunció hoy que apoya la idea, la iniciativa del presidente Petro. El doctor Vargas Lleras es nuestro invitado esta noche. Usted sorprendió a todo el mundo, doctor Vargas Lleras, con esa posición que anunció hoy en Blue Radio, en el sentido de que apoya la idea. Así es. Y a mí estuve meditando el fin de semana, me sorprendieron mucho las declaraciones del presidente Petro el día viernes. Allá la forma en que lo hizo, el tono de voz, la amenaza velada al Congreso de la República a que si no le aprueban sus nefastas reformas, entonces estaría pensando en convocar a una constituyente. Yo, pensándolo bien, le compro la idea, que proceda a iniciar ya, pero ya, el proceso de convocatoria a una constituyente, para que muchos colombianos podamos participar y de una vez por todas exploremos cuál es el sentimiento de miles y miles de colombianos, porque el doctor Petro parece ser el único que interpreta al pueblo colombiano y eso no es así. De manera que a mí sí me gusta que logremos reunir cierto consenso político para que cuando él radique su iniciativa en el Congreso, que debe ser aprobada en Senado y en Cámara, tengamos el suficiente apoyo y le aprobamos su constituyente. Eso sí, la ley reglamenta las condiciones en que debe convocarse la constituyente, que en mi criterio no son muchas. Que empiece a regir una ley de garantías. Pero perdón. Déjeme, le termino la idea, que empiece a regir una ley de garantías. Segundo, que el gobierno haga un esfuerzo para que todas estas estructuras criminales no capturen a la población en donde hoy operan. Y tercero, como lo señala la Constitución, pues tiene que definir un periodo de tiempo, un temario y un número de miembros a ser convocados. Pero para que nuestros televidentes lo sepan, es un proceso complejo, porque primero el presidente tiene que presentar al Congreso. Pero es que usted no me ha dejado preguntar. La iniciativa. Es que, doctor Lleras, excúseme, le interrumpo. Es que el asunto es ese. El señor presidente anunció o sugirió que no pasa por el Congreso. Es que la norma lo exige, tiene que ir al Congreso. ¿Quién lo exige? La ley 775, que es la ley reglamentaria de las consultas particulares. ¿Qué dice la ley? La ley lo que dice básicamente es que la iniciativa debe ser aprobada en una y otra Cámara. Luego ir a control de la Corte Constitucional. ¿Qué dice, doctor Vargas? Luego ir a control de la Corte Constitucional. De la Corte. Pero eso no es para que se elijan los constituyentes, sino para que se le pregunte al pueblo colombiano si desea o no que se elija una constituyente. Si las 2/3 partes de los colombianos inscritos en el censo electoral manifiestan su conformidad, entonces se procede a elegir una asamblea constituyente. El asunto... Es un camino largo, cierto, pero hay que iniciarlo ya. Pero perdóneme, doctor Vargas. Es que el presidente Petro sugirió que la convocatoria de una constituyente no tiene por qué pasar por el Congreso. Está equivocado. Pues no Precisamente eso fue lo que la Constitución del 91 quiso evitar.
Es que ya no es posible, como lo hizo Rojas Pinilla en su momento y César Gaviria, después de la 7ª papeleta, convocatoria que le aprobó la Corte Constitucional en su momento, ambos mediante decretos de emergencia, apelar hoy en día a esa misma fórmula. Pretenderán hacerlo, pero para eso tenemos a la Corte Constitucional. Es decir, doctor Vargas Lleras, lo que usted dice es el acto de convocatoria que produzca el presidente Petro para una Asamblea Nacional Constituyente, sin consultar al Congreso, ¿debe ir primero a la Corte Constitucional? No exactamente. El acto que apruebe el Congreso debe pasar el control de constitucionalidad posteriormente en la Corte, pero es posterior a la aprobación en el Congreso. Pero es que el presidente Petro dice que no va al Congreso. Pues entonces está muy equivocado. Pero eso lo dice usted. No lo digo yo. Pero es que él lo dice lo contrario. Porque entonces no se ha leído la ley reglamentaria, pero los procesos de consulta. Pero ¿cómo cree uno, doctor Vargas Lleras, con todo respeto, que el presidente no conoce una ley? Les lo invito a que la lean. Pero es que sabe una cosa, doctor Vargas. La Corte, la Constitución no es clara, no es muy clara ahí. Sí, pero la ley que le menciono es la ley reglamentaria del artículo de los mecanismos de participación ciudadana. La ley es suya, ¿no es cierto? Fue expedida en el año 2015. ¿La presenta usted? Pues yo era ministro del Interior para esa época. Para reglamentar la Constitución. Y esa ley es la que reglamenta que no se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar al Congreso. Sin surtir los dos pasos, el trámite y aprobación en el Legislativo y también en la Corte Constitucional. Es que con eso se quiso cerrarle el paso a una probable reforma constitucional que no surtiera un control de legalidad o de constitucionalidad. Pero mire, doctor Vargas, ¿por qué decidió usted apoyar la idea del presidente Petro? Porque es que me parece excelente. Es una idea excelente que podamos anticipar el proceso de elecciones del 2026 y midamos la temperatura que hoy tienen los colombianos, donde yo me atrevo a pensar que millones y millones piensan que vamos por mal camino, que no comparten las reformas que se están tramitando en el Congreso, que no creen en la reforma a la salud, que están en desacuerdo con que el ahorro de millones de colombianos vaya a ser trasladado a Colpensiones, con que, bueno, miremos qué argumentos da el doctor Petro. Uno, que quiere mejorar la educación, no necesita ninguna norma legal para mejorar la educación. Basta que le asigne más presupuesto y él, como tiene tan buenas relaciones con FECODE, no necesita hacer nada para mejorar la educación. Que quiere enfrentar el problema de las drogas. Yo no sé qué criterio tienen sobre cuál es el manejo que le quieren dar al problema de las drogas, porque el país está invadido de coca y ya no volvimos a aspersar ni sustitución voluntaria ni forzosa. Que en igual forma quiere adelantar la reforma agraria desde que llegó al gobierno. Los agricultores y los ganaderos le ofrecieron venderle los millones de hectáreas que necesitara y ya vamos a completar 2 años y no ha ocurrido nada. No. Este verdadero desafío y la amenaza que le sigue haciendo al Congreso es simplemente una presión. O me aprueban estas leyes o les convoco una constituyente. Y los revoco. Y yo pienso que sería formidable que convocara una constituyente. Yo estaría dispuesto a ser parte de esa constituyente si el pueblo colombiano me elige. Y anticipamos la controversia política 2 años. Pero en este gota a gota en el que vamos, hay que evitar a toda costa que hagan el menor daño posible, el mayor daño posible. Y entonces a mí sí me parece muy conveniente que
apoyemos a Petro en su magnífica idea de convocar una constituyente y enfrentemos a ver ante el pueblo colombiano quiénes tienen la razón. Es decir, doctor Vargas, ¿usted apoya a la constituyente para revocar al presidente? No, hay quienes dicen, usted lo acaba de decir. Que en la constituyente puede ser posible que se revoque el Congreso, como ya ocurrió una vez. Sí, señor. Pero también ya sabemos que esa constituyente tendrá que ocuparse de uno de dos caminos. O de la intención de Petro y su gobierno de perpetuarse más allá del 2026, o de la intención que tenemos muchos, de revocarlo, que es recortarle el periodo constitucional, pero todo en el marco de la democracia, que puede ser una asamblea constituyente elegida por el pueblo colombiano. La Asamblea Nacional Constituyente, si se convoca, no se reunirá, haciendo bien las cuentas, antes de unos días en que termine el gobierno del presidente. Es un proceso largo. Ah, sí, largo. Sí. En consecuencia, revocar al presidente cuando le faltan 2 o 3 meses. No, porque es que tampoco es que le falte tampoco. Le falta todo este año prácticamente, año 2025 y 2026. No vamos ni siquiera en la mitad del periodo. Y aquí estamos reformando todas las leyes, pero a cuentagotas y para mal. Esto es un sufrimiento de cuentagota del día a día. De una vez encaremos todas las reformas que el presidente quiere adelantar en el marco de una asamblea constituyente, a donde iremos todos quienes estamos en desacuerdo con esas reformas, y que sea ese el escenario para debatir estos temas. La Asamblea Nacional Constituyente, doctor Germán, ¿tiene facultades constitucionales para revocar al presidente de la República? Puede tener facultades dependiendo del mandato que reciba. Pero si ya esto lo vamos a volver un pugilato político, pues planteémosle a los colombianos con la mayor franqueza qué rumbo quieren tener. Lo que no es dable, y quiero que me entienda, es que nos siga amenazando al Congreso y a los colombianos con su llamada Asamblea Constituyente. Que no nos siga amenazando, que estamos listos a caminarle a esa Asamblea Constituyente y confrontarlo en el marco de un proceso democrático. Y si de mí depende que en el Congreso se tramite su proyecto con celeridad, estoy perfectamente de acuerdo. Pero a ver, mira, es una perversidad. Mira un asunto, doctor Vargas. Es indispensable. Bueno, no le digo que no, le voy a decir alguna cosa. Usted me mira con cierta sorna. Le acepto que en parte de esto puede tomar todo el tiempo que resta del actual gobierno en este debate. Entonces, eso también tiene mucho de positivo. Nos habremos librado de seguir discutiendo tan nefastas reformas que promueve este gobierno. No, pero es que no es, mi sonrisa no es sorna, no es sorna, sino es pensando que usted le aceptó la palabra o la promesa al presidente Petro, pero para revocarlo a él. Pero eso ya lo vivimos en el pasado. ¿No recuerda usted cuando el doctor Andrés Pastrana quería revocar al Congreso de la República? Se lo perdió. Y el Congreso de la República resolvió aceptarle el reto y aceptó que fuéramos a un plebiscito, pero donde también se incluyera la posibilidad de ser el revocado. Y hasta ahí le llegaron los ínfulos en ese entonces. Pero mire, doctor Germán. Pero, a ver, yo le pregunto una cosa. ¿Qué pasa, Yamit, si esta propuesta de cogerle la caña al presidente, y esperemos no se vaya a patraciar, se le abre paso en el Congreso? ¿Usted cree que hoy el doctor Petro sacaría unas inmensas mayorías que le permitieran controlar el rumbo de una constituyente? Yo no lo creo.
Con un 30%, si tenemos por qué creerle a las encuestas, jamás controlaría el devenir de una constituyente. Una pregunta, doctor Germán. ¿O no tiene muy presente lo que ocurrió en Chile? Boric encarando al Congreso con una constituyente y le tocó salir con el rabo entre las piernas, porque la mayoría de miembros de la constituyente le fueron adversos. Doctor Germán, mire, ¿quién decide finalmente si la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe ir o no, primero, al Congreso de la República? Le preguntaba al doctor Vargas Lleras, ¿quién decide institucionalmente si la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe ir primero al Congreso de la República? Yo creo que debe ir primero, porque No, así usted, lo pero ¿quién señala dice? la ley 1775. Usted menciona la posibilidad de que el presidente omita Sí. al Congreso y la convoque Eso no, directamente. eso. Sí. Bien sea que usted tenga la razón o que yo la tenga, todo finalmente estará en manos de la Corte Constitucional, que para cualquier caso tiene que aprobarla. Es decir, usted dice que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que hacer el presidente de la República debe ser decidida constitucionalmente por la Corte. Sí, de todas maneras. Así, el procedimiento que la ley señala es, una vez sea aprobado en Senado y Cámara, de todas maneras tiene que surtir el control de constitucionalidad en la Corte. Si usted, y en eso no me voy a enfrascar, sostiene que el presidente puede convocarla directamente, de todas maneras ese acto administrativo también tiene que ser refrendado por la Corte Constitucional. Tal como ocurrió en el año 90 con la constituyente que convocó en ese entonces el presidente Gaviria y que también le fue aprobada en la Corte Constitucional. Pero mire, doctor Vargas, ¿qué está pasando en Colombia tan grave que sea necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Pues sí, están pasando muchas cosas graves, yo creo que sí, pero es que lo de la convocatoria no me lo inventé yo, pero claro que están pasando muchas cosas graves. El orden público se ha deteriorado en todo el territorio nacional. Yo creo que esto de la paz total simplemente ha servido para que estas estructuras criminales afiancen su control territorial y afiancen sus negocios ilícitos. ¿Qué ha pasado? Que todo el país nuevamente está extorsionado, boleteado, desde la gente más humilde hasta los empresarios más ricos. ¿Qué ha pasado? Que la economía va muy mal, que este gobierno resolvió modificar las reglas en materia de asignación de subsidios y hoy tenemos a la construcción venida a menos. ¿Qué más ha pasado? Que este gobierno modificó unilateralmente los contratos de concesiones y hoy el sector de infraestructura está paralizado. ¿Qué más ha pasado? Que ha resuelto implementar la reforma a la salud aún sin que ésta sea aprobada. Y eso ha profundizado la crisis en la salud. ¿Qué más ha ocurrido? Que este gobierno ha enviado los peores mensajes al sector petrolero, minero y gasero. Empezando por el de la semana pasada, cuando el director de Ecopetrol, el gerente de Ecopetrol, nos anunció que a partir del año entrante vamos a importar gas de Venezuela. ¿Usted se imagina este país perdiendo su autosoberanía en materia energética? Muy grave, pienso yo. No, sí han pasado muchísimas cosas. Por eso le digo que millones de colombianos creemos que esto va por muy, muy mal camino. Y por eso pensamos que si el doctor Petro es tan avesado a ofrecernos una constituyente, lo menos que podemos hacerle es raparle la mano. Además, porque el propósito de la constituyente es un buen motivo. Por mi oficina desfilan centenares de personas que me preguntan qué podemos hacer, qué debemos hacer. ¿Qué mejor objetivo que el de una constituyente para ponernos todos a trabajar en torno a ese propósito?
al de revocar al presidente. De frenar todo lo que está haciendo. Por eso, revocarlo. No, pues es que ese, ya le digo que es una discusión que surgirá en el marco de la constituyente. Él, como ya se advierte, pretenderá prolongar su periodo. Y usted, si es Y elegido, nosotros, pues si ganamos la constituyente, pues a cortarlo. Pero a eso se expone el doctor Petro cuando le ofrece al pueblo colombiano convocar una constituyente, y ese es el desafío que personas como yo le aceptamos. una Asamblea Nacional Constituyente tiene facultades para recortar el periodo constitucional del presidente. No las tiene, pero como ya anteriormente se ha dicho, o se dijo en la última constituyente, si la constituyente resuelve ser omnímoda y abrogarse todos los poderes más allá del marco legal a través del cual fue convocada, ¿podría surgir esa posibilidad? Porque la constituyente en ese momento tiene todas las facultades que le ha otorgado el pueblo. Así fue la vez pasada, que desbordó el marco legal que le fijaba sus competencias. Y usted lo que está diciendo, doctor Vargas, y excúseme que sea su intérprete, listo, vamos a... Lo apoyamos, señor. Cojámosle la caña. Para revocarlo a usted. Pues para consultar la opinión de millones de colombianos, saber qué están pensando sobre la coyuntura que vive este país. ¿Qué están pensando que puede ser el inmediato futuro? Y sobre todo, de una vez por todas, irles despejando los temores de lo que puede hacer los intentos de este gobierno para perpetuarse en el poder más allá del 2026. Si el presidente Petro ha sugerido que no va a consultar al Congreso de la República para convocar la constituyente, ¿lo puede hacer él independientemente del Congreso? Pues tratará de sacar un decreto de emergencia, pero por eso le digo que ahí ya quedaremos en manos de la Corte Constitucional. Pero es que no necesita eludir al Congreso. Muchos le hemos ofrecido que le ayudaríamos a reunir el consenso político para que su propuesta sea aprobada en una y otra Cámara. Para revocarlo a él. Pero yo no me inventé esa propuesta. Fue él el que en la ciudad de Cali salió amenazante una vez más a que él era la voz del pueblo. Y esa voz del pueblo estaba pidiendo una constituyente. Y hay algunos que pensamos que sí, que llegó el momento de tomarle la palabra y comprometernos con ese proceso. Confiados en que la mayoría del pueblo colombiano nos terminará dando la razón. Usted dijo esta mañana en Blue Radio, apoyemos la constituyente de Petro para que no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. Así es. Es que el viernes lo menos que hizo fue decirle al Congreso de la República que o le aprobaban las leyes tal como las había presentado o les convocaba una constituyente. ¡Convóquela! Estamos listos a aceptar ese desafío. Con usted como miembro de la constituyente. Ah, no, yo sí ofrezco presentarme a participar de ese proceso. Pero entonces no amenace más, convóquela, que muchos sectores estamos listos a afrontar ese desafío y a ayudarle a sacarla adelante, con todo lo que eso significa, de bueno y de malo. Doctor Germán Vargas Lleras, muchas gracias. Gracias, Yamit. Muy amable. Gusto estar. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1. CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.